Buenos días, esto es Construcciones 3A 2021, Teórico 8, Construcción de las instalaciones. Los integrantes de la cátedra, como ustedes ya saben, quien les habla, profesora titular, arquitecta Susana Gussetti, profesor adjunto Javier López, profesores asistentes Alejandro Yoles, Marcos Ardita, Hugo Vierti, Marilina Pedranti. Abordaremos la racionalización del proceso de diseño del componente instalaciones y la racionalización del proceso constructivo de estas instalaciones. Con instalaciones nos referimos a un conjunto de sistemas que proveen diferentes servicios a la obra de arquitectura, cuya función principal es optimizar el funcionamiento de esta arquitectura y dotarnos de condiciones de confort. Se clasifican de acuerdo al tipo de instalaciones en sanitarias y tenemos provisión de agua y eliminación de aguas servidas u evacuación, desagües pluviales, instalaciones eléctricas de iluminación de estos artefactos eléctricos de fuerza motriz, telefonía, de gas, instalaciones denominadas especiales como son alarmas contra incendio, aire acondicionado, tratamiento de residuos, vapor, oxígeno, etc., según la arquitectura que estemos considerando. Hay diferentes modos de clasificarlos. En general, los clasificamos o agrupamos de acuerdo a la provisión y a la evacuación de cada uno de estos servicios. Y así tenemos los líquidos en el grupo de provisión. Nos referimos a agua para consumo, incendio, acondicionamiento térmico. En evacuación, estas aguas que ya han sido consumidas, digamos, o utilizadas, en aguas grises, aguas negras, aguas pluviales. Los gases, provisión de diferentes gases como oxígeno, gas natural, gas envasado, vapor. En evacuación de monóxido de carbono, de dióxido de carbono o anhídrido carbónico y otros vapores químicos. Todo esto a través de diferentes sistemas mecánicos y de conductos que son utilizados para el transporte y la distribución de aire en el sentido de alimentación o recirculación de aire acondicionado o evacuaciones de aire viciado. Diferentes sistemas de evacuación de acuerdo al uso de ese grupo de instalaciones. Sistemas mecánicos para evacuar otro tipo de aire viciado, por ejemplo, en un espacio de producción de comidas o de alimentos. Sistemas eólicos para producción de aire viciado. Sistemas prefabricados de otras características para evacuar diferentes tipos de gases al ser utilizados ubicados en diferentes lugares dentro de la arquitectura. El sistema colector para gas, aquí diferenciamos aquellos que son para artefactos y aquellos que son para espacios o ambientes. Tienen diferentes características, si bien a la vista son muy similares. Tienen un modo de vincularse con el artefacto o un modo de vincularse con el ambiente que hace que debamos
debamos considerar ciertos espacios o disponer de ciertos espacios dentro de nuestros locales para incorporar estos sistemas. En este otro tipo de sistema de ventilación, en este caso para asadores o parrillas que lógicamente están sistematizados en esto que es una marca, ¿no es cierto? Spiro es una marca que trabaja con la sistematización de estos elementos. Otro tipo de instalaciones, las instalaciones eléctricas, que a su vez se clasifican o reagrupan según la tensión de cada una, en alta tensión, en media y en baja. Otro tipo de energía eléctrica de acuerdo a la tensión, lo que denominamos señales débiles y comunicaciones. Ahí agrupamos todo lo que sea recorrido de instalaciones para voz y datos, para cableado estructurado, megafonía, interfonía, alarma, señalización, control de acceso, circuitos cerrados de televisión, control de incendios, etc. En todos estos tipos y clasificación vamos a ver que como premisas generales tenemos algunas consideraciones que vamos a ver en un momento. Electromecánica, en ese sentido, agrupamos instalaciones que tengan que ver con movimiento de ascensores, camilleros, montacargas, escaleras y rampas mecánicas, cintas transportadoras, grúas, compactadores de residuos, etc. Acá algunas imágenes de estas instalaciones, ascensores en general para personas con estos ascensores o dispositivos mecánicos para el traslado de personas en altura, dependiendo de las condiciones del tipo de funcionamiento del edificio, van a tener diferentes características. Camilleros, cintas transportadoras, escaleras mecánicas, etc. Es decir, todo lo que sea movimiento horizontal y vertical de personas. Sistemas electromecánicos también para transporte de otros usuarios, digamos, o otros equipos, como pueden ser automóviles, carga o mercaderías. Tenemos también en electromecánicos sistemas de puentes grúas para el transporte de diferentes equipos instalados en fábricas. Lo que vemos abajo es la planta de una fábrica de premoldeados de hormigón, y los puentes grúas en esas instalaciones tienen la función de desplazar los distintos elementos que se fabrican en esa planta, ¿no? Están referidos a transporte de equipos y componentes pesados o de gran porte. Sistemas electromecánicos para procesamiento de basura, como puede ser compactación, ya sea de cartones, papeles o algún tipo de residuos como plásticos u otros elementos. ¿Por qué debemos racionalizar las instalaciones? ¿Y qué implica racionalizar las instalaciones? Las instalaciones representan o pueden llegar a representar, de acuerdo a las características de la obra, el 50% del monto de esa obra. Entonces, a mayor complejidad y especificidad en las funciones de un edificio, mayor impacto van a tener estas instalaciones. Por lo tanto,
debemos manejarnos con ciertos criterios para racionalizar el diseño de estas instalaciones y de ese modo minimizar este impacto para reducirlo y no llegar al 50%. ¿Cuáles son esos criterios? Simplificación de dimensiones, es decir, a las diferentes medidas que tienen que tener estos elementos en las instalaciones, tratar de reducir la cantidad de variables. Simplificación de situaciones es otro de los aspectos que podemos simplificar. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Coordinar estas dimensiones, ¿para qué? Para que obtengamos módulos. Módulos que puedan ser repetibles. Concentramos los núcleos y los recorridos en vertical y en horizontal. Es decir, los puntos donde es necesario ubicar estas instalaciones, debemos tratar de agruparlos. Y agrupar también los recorridos que realizan estas instalaciones, tanto en vertical como en horizontal. Unificar los elementos, es decir, tratar de lograr un único tipo de instalación para una misma situación, tipificando las soluciones, determinando un tipo, fijando las características particulares que tiene ese elemento y que en general lo vamos a ver diferenciado de acuerdo a las clasificaciones que veíamos hace un momento en sistemas de provisión y sistemas de evacuación. De acuerdo a los recorridos, vamos a tipificar soluciones en vertical y en horizontal. Una vez que establecemos estos parámetros, debemos atender a la relación con la estructura y con la envolvente. Y por último, debemos considerar la accesibilidad para mantenimiento, para la reparación y para la reposición de estas instalaciones. Y aquí vemos algunos ejemplos de sistemas o de elementos tipificados para instalación sanitaria. Concentración de núcleos y recorridos, dijimos, en vertical y en horizontal. Aquí tenemos un baño que tiene como sistema de provisión y evacuación este elemento que sobresale del muro y que se denomina viga sanitaria por sus características de recorridos, digamos, horizontales o prevalencia de la dimensión horizontal o longitudinal respecto a su ancho o a su otra dimensión. Por esta viga circulan las cañerías y los puntos de acceso a los distintos artefactos para la provisión tanto de agua fría como de agua caliente. En este caso tenemos otro sistema similar al que veíamos, nada más que esto está basado en una central individual para este espacio baño que tiene sus recorridos tanto por muro como por contrapiso. En este otro caso tenemos una viga sanitaria con características similares a la que veíamos en el baño, nada más que esto es para proveer a una cocina o a un lavadero de las instalaciones de agua y de gas y las conexiones a los distintos artefactos. La máxima concentración
es lo que llamamos el tabique sanitario. El tabique sanitario es un muro que se dispone para resolver la totalidad de las instalaciones que impactan en una vivienda, por ejemplo, o en un espacio de sanitarios en una oficina, en lo que podría ser un gimnasio, etc. De acuerdo al uso, va a ser la disponibilidad de diferentes recorridos y conexiones a los distintos artefactos. En este caso vemos, en este tabique sanitario, el almacenamiento de agua, el depósito de agua para un inodoro, las provisiones de cañerías tanto para cocina como para lavadero, la disposición de la red eléctrica, cañerías de provisión y distribución de energía eléctrica, y según sea el agrupamiento funcional que nosotros tenemos, vamos a disponer de este tabique que puede ser localizado en diferentes muros, siempre y cuando tengamos en cuenta la relación de este elemento sanitario con la estructura. En general, estos tabiques, que como les decía, es la máxima concentración de las instalaciones en un solo elemento constructivo, de ahí su nombre, que se llama tabique sanitario. No es un elemento estructural, no resiste ningún tipo de cargas, es un espacio vacío en el cual se disponen de todas las instalaciones. Esto en cuanto a la provisión de estos servicios. En cuanto a la evacuación, tenemos, al igual que veíamos en la provisión, un sistema que denominamos viga o kit sanitario, como el que vemos aquí abajo. Se concentran todos los recorridos de las aguas servidas dentro de un espacio. Y ahí tenemos piletas de patio o piletas de piso con accesos múltiples, la colectora del inodoro, las descargas al conducto principal y la conexión de esta pileta múltiple a lo que podrían ser los lavabos, el bidet, la ducha, etc. Otros tipos de instalaciones que veíamos recién, por ejemplo, energía eléctrica, bandejas portacables, conductos para aire acondicionado, y ahí vemos primero la coordinación con la estructura y con las otras instalaciones, como en este caso. Estos recorridos de aire acondicionado que vale, al igual que para la energía eléctrica o para las provisiones de agua, valen los criterios que mencionábamos, es decir, la concentración en recorridos horizontales y verticales de los diferentes servicios. La coordinación también con los otros componentes, es decir, con las estructuras y con las envolventes, y de este modo optimizamos estos recorridos en horizontal y en vertical para cumplir con este criterio de racionalización que debemos considerar en los mismos espacios. Coordinación con las estructuras, decíamos, en este caso otros ejemplos con las estructuras y con otras instalaciones, por ejemplo, estación de trenes en Río de Janeiro, donde la estructura metálica, estos reticulados planos, permiten el pasaje de las instalaciones que tratan de concentrarse en determinados puntos para producir, digamos, estos recorridos racionalizados que nos van a dar como resultado la posibilidad
de acceder a estos recorridos, de mantener estos servicios y de minimizar el impacto de los mismos en la arquitectura que estamos considerando. En este caso, el Empire State, en Nueva York, aquí tenemos las diferentes instalaciones que circulan en un determinado espacio, en este caso era un cielo raso, suspendido, que permite el pasaje de esas instalaciones y por lo tanto permite la concentración en horizontal en espacios destinados a la circulación de personas, como lo es también en este caso la estación de trenes en el Maracaná, que se concentran la circulación de personas coincidiendo con la circulación de las instalaciones. En general, ese es un criterio bastante aceptado porque se considera que de esa manera los impactos que producen sobre la arquitectura son menores. Coordinación entonces decimos con las estructuras, con otras instalaciones, optimización de recorridos, dijimos en horizontal y en vertical. Aquí tenemos en el interior, la estación de trenes, vemos estos recorridos de instalaciones coincidiendo con el recorrido de circulación de las personas y en este sector los operarios realizando el mantenimiento de alguna de esas instalaciones. En el interior del estadio tenemos pasarelas suspendidas para el mantenimiento de estas instalaciones. Aquí arriba se ven algunas de esas pasarelas, aquí bordeando todo el anillo de cobertura de techo que tiene colgado en esos puntos las instalaciones que hacen a la iluminación, al sonido, etc. En otro punto, la terminal de Metrobuses, los techos, tenemos los paradores de los buses, tenemos sobre el techo las bandejas para disposición de instalaciones eléctricas, disposición de instalaciones para incendio, provisión de otros servicios. Todo esto concentrado en horizontal en determinados recorridos y concentradas las bajadas o los recorridos verticales en otros puntos. Otros ejemplos de lo mismo, si ustedes van repasando las imágenes, pueden ver la diferente organización concentrando estos recorridos en diferentes puntos, recorridos horizontales y recorridos verticales. Sería el primer criterio o el criterio básico para simplificar estas instalaciones. La concentración de estos recorridos en vertical y en horizontal. Si vamos entonces repasando las diferentes arquitecturas y los diferentes usos, podemos comprobar que cuando hablamos de esta arquitectura que se resuelve con modos constructivos no convencionales, en todas las imágenes tenemos presente estos criterios. Otros ejemplos, aquí vemos la concentración en horizontal, en el techo de cobertura de estos espacios de deporte, las bandejas para distribución, para mantenimiento, para reposición, para reparación de estas instalaciones. En este caso, iluminación, decíamos sonido, conductos de aires acondicionado, como en este caso.
Otros sistemas no convencionales tienen que ver con el diseño bioclimático. ¿Y a qué nos referimos con diseño bioclimático? Nos referimos a un método que utilizamos en la arquitectura cuyo fin persigue la obtención de edificios que logren un acondicionamiento ambiental mediante procesos naturales, utilizando el sol, las brisas, los vientos y las características propias de los materiales de construcción. Algunas de esas condiciones, como son también la orientación, entre otras variables que debemos considerar. Es decir, que aspiramos a que con un diseño que algunos llaman bioclimático y que otros podríamos decir es diseño de la arquitectura, considerando la implantación en el sitio, es decir, de una arquitectura que considere todas las variables, obtenemos o estamos haciendo un diseño bioclimático, es decir, haciendo que la arquitectura resuelva de la mejor manera todas las variables que debe considerar para optimizar el funcionamiento y dotar al usuario de condiciones de confort en los espacios que debe desarrollar sus actividades. Entonces, en este diseño bioclimático tenemos en cuenta una orientación adecuada según el hemisferio que se trate o según la localización de esa arquitectura. Debemos fijarnos o evaluar la disposición de locales respecto al sol, definición de materiales que tienen que ver también con la orientación y definición de estrategias a adoptar. Recuerden que las estrategias eran el qué debo hacer frente a un determinado problema. Para eso consideramos, lógicamente, de acuerdo a la latitud donde estemos, en este caso estamos en Córdoba, entonces verificamos el recorrido aparente del Sol en Córdoba, estamos en el hemisferio sur y tenemos en general tres situaciones características que tienen que ver con los solsticios de invierno y de verano y con los equinoccios de primavera y otoño. Y de acuerdo a estas condiciones que se establecen en las diferentes cartas solares, donde podemos determinar la altura del Sol, es decir, el ángulo formado en vertical entre un plano horizontal y el recorrido del Sol, en un determinado punto, y el azimut, es decir, el desplazamiento, ese ángulo horizontal que se genera entre la posición del Sol y el eje norte-sur, que es nuestro eje de referencia. Recuerden también que hay otras convenciones que utilizan otra referencia, entonces siempre debemos establecer cuál es la referencia que estamos tomando. Y así vemos que en función de esos recorridos podemos disponer las aberturas en nuestra arquitectura, podemos disponer de captadores de esa energía solar o colectores solares, de modo de aprovechar esas condicionantes que nos establece la ubicación de nuestro edificio en un determinado lugar. Se consideran entonces en ese sentido los diagramas de recorridos solares. Aquí tenemos superpuesto en el mapa de Córdoba el diagrama solar con los recorridos, y si vamos viendo en cada una de estos puntitos vamos a ir obteniendo la disposición del Sol, la altura y el azimut, los dos ángulos de posicionamiento en este eje de coordenadas espaciales que nos van a permitir ver
cuánta sombra o cuánta disposición o captación de sol tenemos para una determinada fachada. Otros estudios un poco más avanzados nos permiten ver cuál es el comportamiento térmico que tiene esa edificación. Aparecen también cartas solares donde estos diferentes colores nos van marcando la cantidad de energía recibida. La cantidad de energía recibida, y a medida que nos vamos acercando al rojo o al amarillo, la cantidad de energía es mayor. Otros estudios, estos en simuladores que podemos utilizar a través de las maquetas o de software que nos van dando el comportamiento de estas fachadas o de estos volúmenes o de la cantidad de energía recibida en el interior de estos locales. Aquí vemos, por ejemplo, en esta fachada, que podríamos decir que tiene una orientación norte, con un alero, es decir, con un retiro de la envolvente, que es vidriada en este caso, hacia el interior, generando este alero y provocando que el 50% más o menos de la altura de esa envolvente de vidrio se encuentre en sombra. Entonces se minimiza la captación de energía de manera directa, es decir, evitando el efecto invernadero cuando no es deseado este efecto, solamente con retirar esa envolvente, o dicho de otra manera, generando una protección con una saliente o un alero, en este caso, que en esta planta se conforma como un balcón. Otros edificios, como la Torre Akbar, que tienen diferentes estudios de este comportamiento, del comportamiento del viento frente a estos edificios. Aquí se ve cómo ese viento genera sobre una de las fachadas una disminución de la energía y el aumento de la energía en la fachada que está en sombra de esos vientos. Y otros estudios sobre diferentes planos. Siempre vamos a ver entonces que el plano de la cubierta o el plano superior de nuestra arquitectura es el que recibe mayor incidencia, el que denominamos la cubierta o la quinta fachada, que debemos considerar como el más exigido. Otras estrategias bioclimáticas que, como les mencionaba recién, pasan por definir en la propia arquitectura una respuesta a los problemas que tiene ella misma en cuanto a su ubicación y en cuanto a las condiciones que el medio nos está imponiendo. Y ahí tenemos entonces la generación del alero para producir sombra sobre la fachada. En este caso, ese alero no está, hay un elemento, una segunda o tercera piel, dependiendo de cuántas capas tenga esa envolvente, que está generando la sombra necesaria para evitar el ingreso de sol directo. El vegetal, que si bien es un recurso, no es el más adecuado porque está exento de la arquitectura que estamos considerando. En general, los criterios de estrategias bioclimáticas pasan por definir elementos dentro de la propia arquitectura que resuelvan los problemas que estamos considerando. Es decir, aumentar, por ejemplo, las capas de la envolvente
generando estas envolventes multicapas que nos permiten dar respuesta a estas incidencias climáticas. Generar una doble cubierta con una capa de aire que circule para producir una baja de esa colectora de energía que se produce en una cubierta simple o con características diferentes. Generar espacios en el inferior, en el espacio, digamos, en el sector inferior de la arquitectura, con la posibilidad de circular aire o generar tronos, conductos o sectores que hagan el efecto chimenea o el efecto de forzar esa circulación de aire. Con captación de aire en algún sector, circulación y evacuación de ese aire. Otras estrategias bioclimáticas lo podemos ver en infinidad, digamos, de situaciones donde se estudia, como les decía recién, el comportamiento, las características del clima. Este es el diagrama de Olljay, donde tenemos determinada la situación de confort a determinada temperaturas, a rango de humedad y actividad a realizar en el edificio, se establece una zona de confort. Y en función de eso, diseñamos o proponemos los espacios los dispositivos, de circulación de aire, los dispositivos de captación de energía directa, los dispositivos de protección para no captación de esa energía, etc. Estos son algunos de los ejemplos que pueden encontrar en alguna bibliografía, como es el Manual de Estrategias Bioclimáticas, donde nos va diciendo cómo podemos resolver estos problemas. En realidad, las estrategias, recuerden que era el qué debo hacer para solucionar estos problemas. Como ustedes ven, hay más de una posibilidad. Dentro de estos sistemas no convencionales, para incluirnos dentro de lo que denominábamos diseño bioclimático, tenemos los sistemas pasivos, que son en general los que debemos tratar de resolver en nuestra arquitectura. Tenemos sistemas activos, que son los asistidos, y sistemas híbridos. Siempre debo establecer o definir las estrategias que voy a adoptar. En este caso, uno de los sistemas pasivos más interesantes que hemos visto en los últimos tiempos es el Museo del Futuro en Río de Janeiro, diseñado y construido por Calatrava, donde todo el edificio es un sistema de acondicionamiento pasivo de la energía. Todos son diferentes parasoles que, digamos, a modo de escamas de un pez, se van distribuyendo en toda la cubierta del edificio y van generando, fíjense acá abajo, tenemos la generación de la sombra que provoca estos grandes parasoles que se van disponiendo en todo el desarrollo del edificio y que tienen un control mecánico, un control automático, que a medida que va incidiendo el sol sobre ellos o el sol se va ocultando, se van moviendo y van generando todos los planos de sombra que vamos necesitando. Fíjense en estas fachadas, esta es la cara norte, estos parasoles que sobresalen a modo de alero y que generan la sombra sobre estos planos de vidrio.
Otros sistemas no convencionales tenemos, por ejemplo, en la captación de aguas pluviales. La recuperación de estas aguas pluviales o aguas de lluvia consiste en filtrar el agua que captamos en una lluvia y que la captamos sobre una determinada superficie, en el techo o en la azotea, y una vez que la captamos debemos almacenarla en un depósito. ¿Para qué la podemos utilizar? Para riego, para lavar utensilios, para lavar ropa, depósito de inodoros y para la limpieza de pisos o de otros elementos. La recuperación del agua pluvial, entonces, es necesaria y requiere de algunas consideraciones. Tenemos los mismos criterios que mencionábamos antes, es decir, concentración en horizontal y en vertical. Concentramos la captación de agua sobre esta superficie en una determinada posición. Colocamos lo que son las canaletas o bandejas de recolección y luego concentramos en vertical. En este caso se adicionan determinados sistemas de filtrado de agua para poder almacenarla en un tanque y luego establecer, digamos, el reuso o la recuperación de esa agua para ser utilizada en los elementos que les mencionaba. Esto ya existe desde los romanos, en este caso el impluvium romano, donde juntaba o captaban el agua de lluvia en el techo y se almacenaba en una pileta. De esa pileta que podía tener la conexión hacia un pozo donde extraíamos el agua, que era desde esta pileta de captación pasaba a un tanque o cisterna que se ubicaba en un subsuelo. Otra captación de agua a cielo abierto, digamos, por estos canales o conductos colectores de agua en un jardín, y la pileta o el impluvium, y de ahí a la cisterna o el tanque de almacenamiento. Los mismos principios en sistemas más modernos, como les mencionaba recién. Captación de agua, canaleta, es decir, concentración en horizontal de esa captación, y concentración en vertical, filtrado y almacenamiento. Aquí se juntan en tanques o en dispositivos a cielo abierto que van captando la energía, van captando el efluente y se almacena para su posterior uso. Todas estas aguas que son reutilizadas no pueden ser utilizadas para consumo, pero sí, como dijimos recién, para ser empleada en diferentes artefactos. Aquí tenemos en un esquema la captación de ese efluente, la recolección en su canaleta, concentración horizontal, recolección en vertical, filtrado y ingreso al depósito o a la cisterna, que en su interior tendrá diferentes filtros y diferentes puntos para tomar esa agua recolectada para ser utilizada en estos diferentes artefactos. Estos son uno de los sistemas más factibles para ser utilizados en nuestra arquitectura. Aquí tenemos el ejemplo en sistemas tridimensionales. El almacenamiento en dos tanques elevados, una vez que se realizó la captación, el filtrado y el almacenamiento, luego mediante un sistema de bombeo, como si estuviéramos hablando en cualquier edificio,
lo elevamos y lo disponemos en un tanque de reserva, en un tanque elevado, y de ahí se distribuye. Lo que está en verde para determinados artefactos, y lo que está en celeste no es agua que provenga de la lluvia, sino que es agua tratada, agua potable que es apta para consumo humano. Estos sistemas deberíamos pensar en la arquitectura que estamos diseñando, cómo los incorporamos, porque estos sistemas presentan diferentes ventajas. Una de ellas es el ahorro en el consumo del agua. El 80% del total de agua que demanda una vivienda está referida al impacto que genera el consumo de agua de la red en artefactos que no necesitan de esta agua y que pueden funcionar con aguas pluviales recicladas. Este uso de el agua de lluvia es un recurso gratuito, es un recurso que atiende a la sostenibilidad del ambiente, podríamos decirle ecológico. Contribuye entonces a esta sostenibilidad, es decir, al mantenimiento en el tiempo de estas condiciones adecuadas del ambiente. Y nos permite disponer de agua, por ejemplo, para riego, en el periodo de sequía, donde el consumo del agua debe disminuir porque no hay disponibilidad de agua. Entonces, la reutilización de estas aguas servidas, porque ya, provienen de un uso anterior, o sea, hay que reutilizarlas, pues es posible para riego agrícola, para piscicultura, es decir, para establecer lagunas de cultivo de peces, para producir gas metano, un combustible, para producir abono, para generación de humedales y microsistemas orgánicos de drenaje, digamos, y de producción de algunos vegetales que contribuyen en el tratamiento de otras aguas. Disponemos entonces de agua en el periodo de sequía. Aquí ven un esquema que es parecido al que veíamos recién, donde tenemos la distribución, el uso de este efluente y el destino final de esas aguas tratadas en un tanque de almacenamiento para ser reutilizada para riego. En este caso, cuando hablamos de aguas grises y aguas negras. Cuando hablamos de aguas grises y aguas negras, los destinos finales de esas aguas no pueden ser reutilizadas en nada que sea uso de consumo, digamos, sino tenemos que tratarlas previamente a través de diferentes sistemas, como pueden ser el almacenamiento en un tanque séptico o una cámara séptica, un campo de oxidación donde se producen, donde se estabiliza el efluente, parte va a un pozo de absorción y parte puede ser a través de estos digestores, de estas cámaras, de estos lechos nitrificantes, puede ser reutilizado para la producción de esta vegetación que neutraliza los efluentes o que podemos utilizarla como riego para determinados cultivos. Acá hay una zanja depuradora muy simple, hecha en nuestro medio, que consiste en una cama de elementos filtrantes
El efluente circula por un caño que tiene diferentes perforaciones y que van drenando y estabilizando el sistema para que en un punto final lleguemos a un sector de almacenamiento de ese efluente o a su vertido en un lago o en un río, es decir, en un curso de agua cuando está estabilizado. Acá tenemos un corte de alguno de estos biodigestores o cámaras, digamos, de tratamiento de los efluentes de manera natural. Hay múltiples opciones de realizar esta estabilización del efluente para su posterior vertido. Aquí tenemos, en este caso, aguas negras. Lo único que podemos hacer es colectarla mediante diferentes sistemas. Parte del efluente pasa a un tanque, en este caso el tanque de digestor de sólidos, que permite que pase cierta cantidad para que produzcamos la estabilidad de esos efluentes y generemos, en este caso, biogás u otros gases que se pueden utilizar para diferentes usos, como por ejemplo el biogás para una cocina, o sea, como energía o como abono, otra parte de ese tratamiento. Lo que veíamos recién es el corte de un humedal artificial que se denomina, donde diferentes etapas o diferentes sectores de ese recorrido que va haciendo el efluente van produciéndose diferentes procesos que tienen que ver con anaeróbicos o aeróbicos y van produciendo la estabilidad de lo que llamamos el barro o la parte sólida y van permitiendo el pasaje de lo que es el líquido que se va neutralizando a través de los distintos tamices que van produciendo los vegetales, la piedra, la permanencia en un determinado tiempo en estas cámaras o tanques de sedimentación y como resultado final el poder recuperar algo de agua para el riego de vegetales, esa agua que ya está filtrada, digamos, y que ya está tratada. Otros sistemas no convencionales son las energías alternativas, la solar, por ejemplo, que está muy considerada en lo que llamamos la arquitectura bioclimática pasiva, la generación de energía fotovoltaica o las centrales eléctricas. Otro tipo de energías que no es tan común ubicar o pensar y diseñar como parte de nuestra arquitectura es la biomasa, la eólica, la mareomotriz, geotérmica, la de hidrógeno y la fusión nuclear y combinaciones de todas ellas. La que nosotros estamos más habituados o está más a nuestro alcance es el uso de la energía solar para la producción de otras energías o para la incorporación de elementos en nuestra arquitectura que capten esa energía y a través de diferentes dispositivos generemos energía eléctrica o la utilicemos con otros usos. La energía eólica, captación a través de estos molinos de viento que pueden luego combinarse con captadores solares y generar, por ejemplo, el agua caliente
para el uso de nuestras unidades sanitarias o la energía eléctrica para algunos consumos. Referencias bibliográficas, aquí tienen algunas. Siempre vamos a encontrar en el repositorio digital de nuestra biblioteca alguna información que tiene que ver con los sistemas de instalaciones para la arquitectura resuelta con modos constructivos no convencionales. Muchas gracias. Seguimos en casa y nos juntamos en los talleres virtuales.